Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Muy buenas noches a todos, compañeros de la llave de los misterios. Hoy tenemos una gran exposición del compañero El Fantasma. Se hablará del Día de los Muertos desde el contexto histórico mexicano. Ahora le daremos el pase al amigo El Fantasma. El Día de Muertos en el contexto histórico mexicano, por su compañero y servidor, el fantasma del arma muerta, o sea, yo. El Día de Muertos. El Día de Muertos en México es una tradición que se remonta a los antiguos aztecas y otras culturas prehispánicas, pero era festejado en otras fechas del Día de Muertos actual. Se estableció poco después de la conquista en la época prehispánica. Una de las celebraciones que se llevaba a cabo era el Micalhuitontli, que era dedicada a los niños muertos y se realizaba en agosto a duración aproximadamente de 20 días. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que el Día de Muertos tiene un origen netamente español y católico. La profesora Elsa Malvido, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha señalado en su trabajo de guión que el origen de las ceremonias y festejos relacionados con el Día de Muertos son españolas, coloniales cristianas y en algunos casos romanas cristianas enseñadas por frailes, curas y otras influencias europeas de la época. El Día de Muertos durante la conquista. El Día de Muertos en la sociedad colonial. La colonia implicó la suma de dioses y demonios de las culturas indígena y española, pero también de sus ingenios y sensibilidades. La influencia de la vida ritual española se consolidó a través de la religión, al instituirse todas las fiestas propias del catolicismo. En cuanto al culto de los muertos, se establecieron los días de Todos Santos y fieles difuntos en la época colonial, del lado del... Del lado del pueblo, las celebraciones Es que aquí es un punto muy importante. O sea, los españoles llegaron a instituir Día de Muertos. No era como que los aztecas lo celebraran y así. Como les comenté antes, el Mictantotli era una celebración que se llevaba en marzo, pero totalmente diferente. Entonces, las celebraciones se seguían mezclando con una buena dosis de tradición y creencias indígenas con elementos del catolicismo, lo que desembocaba en prácticas rituales y ceremonias poco ortodoxas que se percibían más bien como alegres fiestas u ocasiones de relajamiento. Al ocurrir la conquista en el país, la religión católica cambió totalmente el concepto sobre la muerte. Se le empezó a ver como algo más pensado, como algo más temible por las penas del purgatorio y del infierno, con la esperanza de que si te portaras bien, te ibas al cielo y tenías el descanso interno. Esto, pues, se le dio la imagen de la muerte de un esqueleto con guadaña y se le empezó a rendir culto a las ánimas del purgatorio. Esto ocurrió durante el siglo XVII, cuando se trató de quitarle lo terrorífico para darle un aspecto de amabilidad, viéndola sin miedo y con fe. Primera parte y un pequeño descanso. Desde el siglo XVI, se han redactado numerosas oraciones y plegarias, unas imponentes y otras con esperanza dedicadas a la muerte. En la época del barroco y churriguresco mexicano, el tema de la muerte también reaparece con mucho ímpetu en algunas celebraciones arquitectónicas de dicha época. O sea que también la muerte va anexada a la arquitectura mexicana. O sea, está presente en varios elementos decorativos arquitectónicos de la época del churriguresco y del barroco mexicanos. Perdón, es que churriguresco está un poco enredado y por eso se me enreda la lengua.
También durante el barroco se tomaron unos elementos de decoración, como filigranas y todo eso, pero haciendo alusión a pequeñas calaveras. Es ahí donde se integra la imagen de la muerte o de la Santa Muerte en algunas construcciones, no necesariamente católicas, sino en gente rica de la época, pues que ya eran mestizos, no eran solamente españoles y así, porque ya habían pasado 120 años después de la conquista. Del lado del pueblo, las celebraciones seguían mezclando una buena dosis de tradición y creencias indígenas con elementos del catolicismo, lo que desembocaba en prácticas rituales y ceremonias poco ortodoxas, como lo que son las ofrendas, los bailes, las verbenas populares que se daban en la época para celebrar a la muerte. Aquí viene ya también el desarrollo de las ofrendas, cuando se iba al panteón a poner flores, botellas y todo lo que le gustaba al difunto. Son celebraciones más que nada romanas, porque en sí los aztecas, mexicas y demás no rendían culto a donde estaba sepultada la persona, sino rendían culto en sus templos, llámense pirámides u otros lugares de adoración, porque no solamente en las pirámides se llevaban a cabo estos rituales de celebración hacia los muertos y dioses, y en las épocas diferentes del año, que es el 1 y 2 de noviembre, que se celebra actualmente en México el Día de Muertos. También otro dato interesante es que aquí en México están peleados los que celebran Halloween y Día de Muertos, pero bueno, eso es un punto adicional. Durante la época del México independiente, el nuevo Estado mexicano se empeñaría en secular la sociedad y el gobierno de la Iglesia, limitando de esta manera la influencia eclesiástica. La Iglesia estipulaba que al morir la persona, ésta debía de estar cerca de Dios, y por ello los entierros se realizaban cerca de iglesias, conventos o camposantos. Camposanto, para el que no sepa, es un panteón. Y sí, justamente en esa época todavía había algunos rituales indígenas. Las epidemias de la época llevaron la creación de cementerios fuera de la ciudad, y fue hasta 1961 que el gobierno se encargó de los entierros, con la ley de secularización de los cementerios. Para 1859, Juárez forma los panteones cerca de los pueblos bordeados y con influencia de la Europa ilustrada. Esto quiere decir que los panteones se trasladaron del centro de la ciudad a las afueras de la ciudad para evitar infecciones y demás por los frotes aunque suene redundante, por los frotes de infección que un panteón puede generar. Cambio. Permítanme un segundo. Buenas noches a todos usuarios y moderadores del canal La Llave del Misterio. Fantasma corre extremo sur. ¿A quién vi más? No me acuerdo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas madrugaditas más allá. Saludos desde el estado de Zacatecas, México. Aquí Salinas. Cambio. Un gusto, compañero Salinas, tenerte por aquí. Continúo con la exposición. Francisco Sosa, importante historiador e investigador mexicano, explica que desde la primera época del México independiente se vendían calaveras y canillas de dulce en el Zócalo. Allí mismo se comercializaban juguetes de comitivas fúnebres. Ya entonces el Día de Muertos significaba fiesta. Calaveras niñas, calaveras, catrinas, calaveras, niñas y niños disfrazados de la muerte, empezaron entonces las costumbres de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones el día de 1 y 2 de noviembre. Les digo que esto no se originó desde la época prehispánica. Los cultos que hoy se rinden no vienen desde la época. Estábamos en que durante este periodo del México independiente, justamente después de la conquista, cuando se llevó la batalla de independencia, en el Zócalo en los zócalos, en los lugares donde se reunía la gente, se comenzaban a comercializar juguetes de comitivas fúnebres, calaveritas, dulces en forma de calaveritas,
y empezaron las costumbres de adornar las tumbas con flores y velas y visitar los panteones el día 1 y 2 de noviembre. La gente de clase alta solía visitar panteones por la mañana y los pobres por la tarde. La muerte adquirió un tono más festivo al presentarse también las calaveritas de azúcar, esqueletos de almíbar, muertecitos de mazapán y pan de muertos comenzaron a formar parte del tradicional Día de Muertos. Ahí el origen también de dónde vienen todos los dulcecitos que se ponen en la ofrenda. Por su parte, Paz manifiesta que en esta etapa en donde con el advenimiento del catolicismo, el sacrificio por o idea de salvación se hacen personales. El cristianismo plantea a la muerte como el salto entre dos vidas y después de la independencia comienza la muerte moderna, en donde se le ve como dos vidas. Un fin inevitable, el fin de un proceso natural. José Guadalupe Posada fue el precursor del movimiento nacionalista de la época de las artes plásticas, con 20,000 grabados en donde las calaveras eran interpretadas por gente común en la vida diaria y como caricaturas políticas llenas de sarcasmo. Plasmó esos dibujos el imaginario colectivo mexicano y por ello se influenciaron personajes como Rivera, Orozco y Méndez, unos de los pintores y poetas más influyentes de México en toda la historia de México, perdón por la redundancia otra vez. Esto también conlleva no solamente que el surgimiento de las Catrinas, que es una forma muy adornada de la muerte y es la máxima expresión de burla del mexicano hacia la muerte, porque satiriza la imagen de la muerte poniéndole un vestido así súper pomposo y elegante, y en la que se le ve en cada verbena popular, en cada evento en el que hay alcohol, fiesta, escándalo. En esa época en los grabados y pinturas era también representada de esa forma, en forma de satirización hacia la muerte, también acompañando a algunos políticos. El porfiriato que fue una época de 1800 a 1900 y para mí una de las mejores épocas de México porque fue cuando más desarrollo tuvo, pero bueno, eso es punto y aparte. La muerte porfiriana. Durante el porfiriato las costumbres fúnebres persistieron. El pueblo compartía el pan con los muertos, iluminando los caminos de altares y tumbas. La gente bien imbuida de las formas de comportamiento modernas importadas de Europa se alejaban del espiritualismo de indios y españoles, dando un carácter banal a esta fecha. Era costumbre entre las adineradas, o al menos con tales pretensiones, la de estrenar ropa en estos días. También en esa época se dio un pequeño como boom europeo aquí en México, en el que pues había nuevas clases económicas altas, pero totalmente no con sangre mexica, pero tampoco eran descendientes de españoles. Eran los famosos mestizos, hijos entre españoles y indígenas mexicanos. Y pues ya después de la conquista, después de la independencia, muchas de estas personas comenzaron a hacerse de mucho dinero y pues querían denotar su dinero vistiendo lo mejor de la época, como atuendos europeos y demás. Y pues un motivo más para estrenar o sacar a relucir tus mejores trajes era el Día de Muertos. También de ahí proviene según un artículo que conseguí por ahí, que también de ahí provienen los desfiles de calaveras, porque el 1 y 2 de noviembre la alta sociedad, la élite de la época de México, los más adinerados, se reunían en los parques y centros donde se reúne la gente rica, pues en las plazas se reunían y salían a pasear, a dar la vuelta con sus mejores trajes, ya sea a pie, bicicleta o a caballo. Y también de ahí se supone que es otro origen del desfile de calaveras que se hace en algunas regiones, pero yo siento que esto va más acerca de las procesiones que se hace hacia el panteón. Aquí en México se tiene la tradición de que todo el cortejo fúnebre va acompañando al cuerpo hasta el panteón, no importa si está a 20 minutos o a una hora de distancia del panteón, ahí van todas las familias, amigos de los difuntos.
y lo acompañan hasta el panteón para darle el último adiós, sí, el último adiós. Y yo siento que eso tiene más que nada que ver en el origen del desfile de calaveras, no tanto que los pomposos de la época porfiriana se reunían y salían el 1 y 2 de noviembre, porque no solo lo hacían en esas épocas, no solo lo hacían en esas fechas, lo hacían cada 1 y 2 de mes para presumir, para enaltecerse. La vestimenta negra. Esto es un dato muy interesante, ya que debe señalarse que la costumbre de vestir de negro como señal de luto es de origen europeo. Otro punto más de que el Día de Muertos y la vestimenta negra es influenciado por los europeos, ni siquiera por los mexicanos, pues de esto no hay registro en las tumbas prehispánicas. La manera actual de expresión del luto a través de la conquista española, a pesar de que se ha variado con el paso del tiempo, durante el siglo XVII europeo, particularmente en Francia, el negro combinado con el blanco todavía se utilizaba como luto, aunque también se asociaba con la elegancia, probidad moral e intelectualidad. Sin embargo, el color negro también entonces empieza a asociarse con la sensualidad femenina, el mal en los hombres y la frivolidad, como en cierta forma sucedería con la sociedad porfiriana. El pueblo seguía inundando los panteones y realizando ahí sus comidas en comunión con los muertos, tratando de complacerlos el día que volvían a visitar a sus parientes. Permítame un segundo, cambio. El dormitorio. Yo tengo entendido que un panteón, por nombre original, es el dormitorio. Chéquenle o me equivoco. Ay, discúlpenme si me equivoco, pero yo parece que es el dormitorio. Bueno, adelante, cambio. De forma popular también se le conoce como el reposadero, como el último dormir, la cama. Tiene varios nombres aquí en México. También aquí en mi zona, a veces en vez de decir ya enterraron a fulano, se dice, ¿a poco ya se enterraron a don Juan o así? Entonces hay a veces algunos regionalismos que nos pueden llegar a confundir, pero entre esos regionalismos pues también sale a relucir la pomposidad del léxico mexicano y del mexicano, lo cual es muy bonito y nos da presencia a nivel internacional, compañero. Aparte nos da un toque de jocosidad, pues entonces está muy chido. Y también sabías que las calaveritas tienen su origen durante el periodo de el presidente Benito Juárez. Aparecieron por primera vez en un periódico por el periodo del gobierno de don Benito Juárez, para hacer burla de algunos políticos que estaban en contra de su gobierno, porque pues pese a que ya habían pasado casi 300 años después de la independencia, pues aún había muchos españoles de alto rango en el gobierno y en otras partes que no estaban muy de acuerdo en que un indígena fuera el mero mandamás de México. Entonces por ahí surgen las calaveritas en burla a estos políticos españoles que también eran parte del gobierno mexicano de la época. La revolución. Aquí viene una parte muy interesante y muy bonita. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Tras el porfiriato y el sufrimiento del campesino, la revolución se muestra desafiante. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. La muerte mexicana es estéril, no engendra como la de los aztecas o cristianos. De acuerdo a Paz, es que Paz es un investigador e historiador mexicano también muy interesante, pero no he podido encontrar muchos datos acerca de él, de dónde realiza sus investigaciones, porque solamente están los escritos, y son escritos oficiales que están en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en el Archivo Nacional, en Archivo Casasola, pero solamente aparecen como archivos Paz. No hay mucha información acerca de este señor Paz, y no se confundan con un Octavio Paz, eso es punto y aparte. Pero bueno, de acuerdo a Paz existen dos actitudes
frente a la muerte, la que va hacia adelante, la que se refiere a la muerte como la creación de otra vida, y la del regreso, que se refiere a la nada y simplemente la nostalgia del limbo. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. O sea que simplemente si te mueres vuelves a reencarnar y sigues viviendo como mexicano, comiendo tacos y tomando cerveza o mezcal o pulque, el elipsis de los dioses. Así es como lo ve en un comentario personal este investigador Paz, que la verdad sí tiene muy buenos artículos, y en él me basé y me fundamenté para realizar junto a ustedes toda esta investigación. El Día de Muertos en la época contemporánea se manifiesta bajo el movimiento nacionalista del siglo XX, en donde Frida Kahlo en sus pinturas nos muestra el surrealismo de la muerte. Diego Rivera y Orozco en sus murales manifiestan un discurso político por medio de las calaveras del Día de Muertos. Les digo que ahí también se hacen presentes las calaveras, pero como satirización. Literalmente el Día de Muertos se converge entre la burla y el respeto hacia la muerte, porque por un lado se lleva a cabo una celebración muy solemne esos días. En Día de Muertos, te digo, o sea, se respira ese ambiente de como de funeral, o sea, todo se hace con respeto, pero también hay otros elementos que satirizan a la muerte, como los desfiles de calaveras, las catrinas, el de los niños de pedir calaveritas, el de comerte un dulce de azúcar en forma de muertito. Pues es satirizar a la muerte, y pues es algo muy chido que tenemos los mexicanos y que se ha forjado conforme el pasar de los años. No, como se dan cuenta en los datos que les he presentado, no tiene elementos tan prehispánicos como pensábamos. Sí tiene algunos presentes en las ofrendas, como la flor de cempasúchil, como la creencia de que los cholescuintles guían a los espíritus desde el Mictlán, que es el lugar de los muertos, pero eso ya fueron elementos que fueron tomando de la cultura azteca, prehispánica y maya, para poder dar una explicación más lógica de cómo se lleva todo el ritual a cabo del Día de Muertos. Pero esto también converge con la religión cristiana, porque dicen que salen las almas del purgatorio y que tienen días, y que los accidentados llegan tal día. Aquí en México el Día de Muertos, bueno, la celebración de muertos comienza desde el 27, ¿verdad, amor? Sí, comienza desde el 27 del mes anterior, desde el 27 de noviembre, y los días más fuertes son el 1 y 2 de noviembre. Pero ya es conforme a las regiones y a cada zona, cómo van festejando, cómo le van llegando según cada día el ánima sola, que es aquel que ya no tiene familia. Conforme a las tradiciones de mi familia, el 28 llega el ánima sola, el 29 llegan los niños, el 30 llegan los accidentados, y los que mueren de forma imprevista llegan el 30, y ya los fieles difuntos, que son tus familiares, tíos, abuelos y cercanos, llegan el 1 y 2 de noviembre. Están desde el mediodía del 1 y se van al mediodía del 2. Y ya también otro dato que se rumora por acá, por mi región, es que si te mueres, por ejemplo, este año, te toca cargar, te toca llevar lo que otros llevan. O sea, tú vas, por así decirlo, de su cargador, de su diablero, de su burro, para que ellos no carguen y tengan un viaje más placentero. Y ya el siguiente año te toca que carguen y te toca agarrar de la ofrenda. También dicen que los que se portan mal solamente pueden estar ahí viendo, no acercándose, los que se portan mal, pero quién sabe cómo se comporte un difunto mal. Pero bueno, en la actualidad el Día de Muertos se festeja el 2 de noviembre, en donde los panteones están repletos de flores, velas y personas que visitan a sus familiares de muertos. Por otra parte, los dulces, comidas y festejos se realizan como un intercambio en la sociedad. Los altares de muertos son una muestra de tradición del pueblo mexicano.
Y sí, más que nada es un festejo más que tenemos los mexicanos para invitar al compadre, a la comadre, a los amigos, a echarse un tamalito y hasta un trago a tu casa. El mole. Todo eso, pues se ha forjado con el tiempo, les digo, se ha tomado muchas cosas de otras celebraciones que pasan aquí en México y que tienen influencias totalmente europeas. Les digo, solamente hay algunos elementos decorativos en las ofrendas y hasta eso depende de las regiones, porque también en México depende de la región, va variando el tipo de ofrenda y cómo presentan la ofrenda. De hecho, con ese tema puedo realizar otra exposición si ustedes gustan conocer todos los tipos de ofrendas y estilos y tipos de ofrendas que hay en cada región de México, porque van variando. Aquí en mi zona se hacen piramidales, en la zona de la costa de Veracruz, en algunas partes se cuelga todo, hasta los panes se cuelgan para que no estén en contacto con el piso ni con ninguna superficie y los espíritus puedan absorber el olor. Acá, les digo, las ofrendas se hacen en forma piramidal y comienzan en la parte más alta. Se pone la foto del difunto, después lo que le gustaba al difunto, después se ponen las fotos de los familiares más que le siguieron de fallecidos al difunto principal, como el patrón, o sea, como el jefe o la matrona de las familias, siempre está hasta arriba de las ofrendas. Y ya de ahí, conforme va escalonada la ofrenda, siguen las fotos de los que siguieron con el tiempo falleciendo. Después hasta abajo ya se ponen los demás elementos como son los tamales, el atole, la fruta. Abajo del altar se pone un saumerio, es un algo que echa humo y se le pone ahí carbón para que arda. Y se le echa, ¿qué se le echa? Copal. Se le echa copal e incienso, que son olores que según disfrutan los fieles difuntos. El copal es para adulto y el incienso es para el inocente. Dato interesante, el copal es para adulto y el ¿qué? El incienso es para los niños. Y el incienso es para los niños porque tiene un aroma un poco más dulce y más suave. Y frente al saumerio se pone una cruz de cempasúchil y al lado dos cirios. Pero eso también tiene elementos representativos de cuando fallece alguien, porque también se pone ya sea su cruz y 2 cirios o 4 cirios dependiendo de la zona en donde estén velando a la persona. Y esto es el tipo de ofrenda que hacen aquí en mi región, en el estado de Puebla, en la zona centro-sur de Puebla, Puebla. Si gustan pueden buscar en Google Maps. La capital de Puebla está casi en el centro del estado, un poquito más para abajo. Toda esta región hasta la zona de Izúcar de Matamoros, y ahí va cambiando un poco la presentación de las ofrendas, y conforme te vas más al norte del estado las hacen en una sola mesa, no las hacen en forma piramidal. Y en las zonas más pegadas a la costa las hacen colgantes, cuelgan todo para que no esté en contacto con el piso y no lo chupe el diablo. De ahí viene la frase, déjalo que ya lo chupó el diablo. ¿Alguna duda, comentario o aportación que tengan, compañeros? De mi parte es toda la información que tengo. Un gusto que me hayan escuchado y compartir todo esto con ustedes. Estoy abierto a preguntas, comentarios, complementaciones, cambio. Bueno, primero, antes que todo, agradecerte por ahí, Fantasma, por tu tiempo y por la información que nos has brindado. Fíjate que cuando te decía que me interesaba muchísimo, me has aclarado muchas dudas. Yo realmente pensaba que toda la celebración de Día de Muertos mexicana venía precisamente de las tribus indígenas, es decir, de los mezquitas, de los aztecas, de los mayas, por el culto, sacrificios que ellos le tenían con relación a la muerte, ¿no? Que recuérdate que cuando un sacrificado se le arrancaba el corazón, era todo un orgullo para él y para la familia, que se le entregara el corazón para que entregárselo a los dioses. Entonces había como que
digamos, cierta veneración a la muerte, ¿no? Pero fíjate que, y hablo del festejo moderno, como bien los has expresado, efectivamente la Iglesia Católica fija 1 y 2, en este caso Día de Todos los Santos y Día de los Santos Difuntos, y es también quien promueve esto del purgatorio. O sea, la religión católica acepta que existe un purgatorio, un lugar donde van las almas, y algo también que entra aquí es decirte que el día lunes es considerado Día de las Ánimas del Purgatorio y que hay una especie de intercesora que baja al purgatorio todos los lunes, que es Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo, ¿verdad? A rescatar las almas y llevarlas al cielo ella misma. Entonces, fíjate que has aclarado mucho de esa duda que yo tenía y me doy dado cuenta que el festejo va más relacionado o una mezcla entre esto que eran las tradiciones precolombinas y las tradiciones ya europeas con el catolicismo. Así que de verdad que para mí fue muy nutritivo tu aporte y ya me aclara muchas dudas que tenía yo al respecto. Cambio, cambio. ¿Qué tal a los dos que acaban de hablar? Pues hay otra perspectiva, ¿eh? A ver si traen a este Cito o el señor de México, porque él una vez habló de esto y sí se iba más a las tradiciones milenarias, ¿no? Pero bueno, entonces vemos varias perspectivas, ¿no? Pero sí, yo no sabía eso que había otros días, ¿eh? Yo nomás los inocentes, que eran los niños, y los adultos, que cuando iban al panteón, las tumbas que no tienen flores, uno les deja, ¿eh? O sea, yo creo que no hay un muerto malo, solamente cómo murió. La mayoría, pues ni los entierran, ¿eh? La verdad, una persona que no es, ¿verdad? No la van a enterrar al panteón. Ni siquiera su cuerpo va a dar ahí, ¿eh? Porque acuérdate, son gastos que tiene que hacer la familia. Lo aceptes o no, un muerto malo se va a la fosa común. Es más, muchas de las veces los usan para experimentos en las universidades y todo eso. O los queman, simplemente. Pero casi todo es dinero, desgraciadamente, ¿verdad? Los huesitos, nosotros, ¿verdad? Los sacamos de la fosa porque tú compras el hoyo, el agujero es tuyo. Entonces, cuando ya se cree que el cuerpo ya no tiene nada, pero sí quedan los huesos, ¿eh? Y los cabellos y las uñas. Bueno, eso es lo que sí queda de uno. Y entonces te mandan a una capillita, ya vuelve uno a comprar otra capilla y ahí te puedes poner hasta 20 personas, ¿no? Pero sí, eso era nuevo para mí, ¿eh? Que hubiera los muertos de accidente y todo, porque imagínate que un tío mío muera de un accidente, de todas maneras lo vamos a velar y ese lo vamos a celebrar el 2. No le sé cómo muera, nomás está separado entre los niños y los adultos, porque no importaría a nosotros cómo haya muerto, ¿no? Y es cierto, algunas personas, precisamente la película del Coco se refería a eso, que no querían que se olvidaran de eso para que él siguiera, pues, estando con los vivos, ¿verdad? O de verdad una vez al año. Pero bueno, ahí sí yo creo que un poquito de drama, ¿no? Para la película. Cambio. Buenas noches, Sala. Vengo entrando. Fantasma, te fallé, pero es que no estaba. Vengo de la calle y este teléfono no tiene internet. Una pregunta.
puede que haya pasado, puede que ya... Cuando uno sueña con la familia, más o menos, ¿cómo lo derivarían ustedes? ¿Por qué sería? Cambio. Como que cuando uno sueña con la familia, puedes hacer un poco más clara tu pregunta, compañera? O sea, con familiares muertos, con tus familiares vivos, o no, no te entendí, cambio. Muertos no están. Se fueron para otro plano. Hoy día soñé con 4. Cambio. Pues eso quiere decir que están muy presentes, en tus recuerdos, están en el corazón, o también pues, la mala puede ser que son avisos que te quieren prevenir de algo que te puede pasar o de algo que va fuerte que va a acontecer. Eso es lo que quería decir y conforme a lo que dice el compañero de la película Coco, pues sí tiene un poco de realismo en la representación, pero a mí la verdad se me hace una satirización de una festividad que es un patrimonio cultural tangible e intangible de la humanidad, reconocido por la UNESCO, no por cualquier institución, reconocido por la UNESCO, y a mí en lo personal se me hace una burla, se me hace una satirización de lo que es realmente el Día de Muertos, porque ya cambiaron la ideología del Día de Muertos a que es una festividad, a que hay música, cuando realmente la gente hace esto con mucho respeto y con mucha devoción hacia hacia sus fieles difuntos. Eso es lo que no me pareció, la verdad, de esa pedazo de película, por no decir otra cosa. Y lo que tú preguntas, compañera Lucana, de los sueños, pues acá la interpretación en México, la que yo sé y también me está ayudando aquí mi esposa, está presente, los está escuchando, así que pórtense bien, que si no me va a jalar las orejas a mí. Dice que están muy presentes en tu corazón, los estás recordando o que te prevengas, dependiendo de que hayas soñado con ellos, que te prevengas porque se vienen acontecimientos fuertes o algo muy fuerte está por pasarte. Cambio. Bueno, yo me gustaría aportarle algo ahí a Victoria. En mi pueblo y en la creencia de mi país, cuando tú sueñas con familiares muertos, quiere decir todo lo contrario. Significa que tal vez no los tienes presentes y que ellos de alguna manera se han manifestado para decirte que te recuerdes de ellos, que leves una oración, visites el panteón o enciendas una velita. Normalmente cuando dicen que sueñan con alguien difunto, dice el difunto está pidiendo luz, es lo que dice. Cambio. Saludos, fantasma. Hoy en la consulta mencionaba mucho, no sé si te estuve tomando atención, pero ¿qué son las Catrinas? ¿Qué es la que es Catrina? ¿Quién es Catrina? Cambio. Es una mujer que está como la calaca, pero pues se usa mucho en esos días. De veras que el hombre, ¿qué nombre tiene el hombre? Tiene un hombre y una mujer, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre del hombre, pero la Catrina la mencionan mucho. Es la muerta, se puede decir que la calaca, ¿verdad? Pero sería ilógico en mi manera de pensar, no para ofenderte, Victoria. Yo llevo 26 años con la misma mujer y sería casi imposible que yo no la conociera en ese término. Yo creo que sí. Perdón, compañero, te interrumpo tantito. La Catrina es una satirización de la Santa Muerte. La Santa Muerte, la figura de la calavera con la túnica y la guadaña. Le pusieron vestido así súper pomposo, un sombrero, un vestido súper pomposo, es un vestido así como de quinceañera. Y un sombrero con velo. Un velo es esa cosa que les tapa la cara a las mujeres. Y le hicieron femenina. ¿Por qué? Porque es la máxima expresión de burla del mexicano hacia la muerte. Eso es la Catrina y una calaca es una calavera. Nada más que eso es en regionalismo mexicano. Y ahorita les comparto una foto de lo que es la Catrina y la Santa Muerte. Cambio. Hola, Yuk. Cambio. Oh, y si puedes, en los altares, a ver, pero
sí te decía, Victoria, si nosotros nos conocemos en este plano, es obvio que, ¿verdad? A lo mejor en el otro plano no necesitamos vernos, simplemente, no sé, las vibraciones, los oídos, los sonidos. Yo tengo muy poco experiencia en esos términos, ¿no? Ya ves el otro día del arcángel que yo no lo oí, ¿verdad? Pero bueno, pero sí entiendo que, pues si en este tiempo nos conocemos, te aseguro si te veo en la otra vida, a lo mejor no basta llamarte Victoria, si es que creo en la reencarnación, pero yo creo que nomás al oír tu voz. Y amigo, corre, corre, te digo que con lo de los diferentes tipos de altares me puedo aventar una exposición hasta de una hora, hora y media, porque van variando totalmente, nada más te digo, en mi estado varían de región, de zona centro, sur a norte, y de costa a costa también varían un montón. Entonces, si ustedes gustan, si dan su like, hago la exposición. Si ustedes gustan, cambio. Qué milagrazo, Lisbeth. Ya te hacía en tu bicicleta por, no sé, Costa Rica, ¿no? A lo mejor, pero bueno, qué bueno que nos acompañas. Oh, de veras, si a la escopeta 20 hace rato no te pude saludar, ¿verdad? O no me acordé. Ah, ya sabes. Todos están en mi mente, nomás que unos salen más y otros menos. Pero bueno, si la sala no le importa, yo no conozco muchos altares, En sí, mi madre es de Hidalgo y ella no hace ese tipo de altares. Ella pone velas con las fotografías. O sea, el altar es una fotografía y lo puede poner, ¿verdad? Y le pone velas a todos los muertos, ¿verdad? Los que ya partieron este mundo. El altar no le pone pan. El altar es el de la comida, es la mesa donde tú y yo o los que estemos en esa familia vamos a comer. Ese día, vamos a decir el 1, a los niños y al otro día a los adultos. No ponen como en algunos lugares que le ponen pan no. Les dan de comer, hacen una representación que mi abuelito, lo que más le gusta o lo que le gustaba porque le van cambiando año con año. Entonces, me imagino que lo que a él acostumbraba a comer, ¿no? Entonces, vamos a decir, una tía, le gustaba, y hacen varias comidas para que lo que le gustaba, ¿verdad? Pero bueno, esa era la representación de lo que hacía mi madre. No sabía yo que lo hicieran en una forma de pirámide. Cambio. Bueno, para poder finalizar ahí la exposición del amigo fantasma, agradecido igual por su tiempo y por su interés ahí en darnos a conocer un poco más de la cultura mexicana con respecto al Día de los Muertos, del verdadero contexto histórico, que fue por decir, a ver, más bien que lo explique él después, pero por lo que yo entendí, es algo traído de afuera, inculcado ahí en el pueblo mexicano, y ahí como que se adoptó y se empezaron a crear algunas cosas y ya podemos encontrarlo como hoy en día lo vemos. Entonces vendría siendo una costumbre de afuera, no del mismo pueblo. Así es, entonces, compañero, si algún compañero tiene alguna otra pregunta para poder finalizar, esto cambia. Saludos a todos los presentes. Fantasma, o sea que no sería una mezcla de las dos culturas, las culturas mexicas y las culturas españolas. Estás queriendo decir que esa tradición fue traída de afuera. Con respecto al asunto de las ofrendas y los altares, de mi manera de ver, estaría interesante
que lo tocaras en otro momento, así lo podés preparar de una mejor manera, más ordenada, en mayor extensión, con más tiempo, más tranquilidad. Yo quería preguntarte, me quedé pensando en la cuestión esta de los inciensos. Dijiste incienso y ¿qué otro material comentaste? ¿Podrías volver a repetir ese tema? Uno se usaba para los niños y el otro para los adultos, ¿o entendí mal? ¿Y podrías decirme de qué material es el incienso? No, el otro, no recuerdo el nombre, porque por lo general los sahumerios se hacen de flores disecadas, cáscara de algún árbol, hojas. eh, ¿De qué vegetal vendría a ser el otro cambio? ¿Puedo agregar algo? No es pregunta, es una opinión de todos. No sé si hablaron ya a lo mejor qué pasaba cuando se suicidaban, cambio. Cuando se suicidaban quedan en el limbo y no podían venir en los días de Todos Santos porque fue un espíritu que se portó mal. Y compañero, el saumerio acá en México no es lo que quemas, es donde lo quemas, es como el ahumador, como Una copa de barro. es una copa de barro con hoyitos en la que se ponen brasas de carbón o de leña, y ahí se le echa el incienso o el copale. El incienso o el copale acá en México se hacen de resinas de árbol. ¿De qué árboles? No te sé decir, pero lo único que sé es que son resinas naturales y que el incienso tiene un olor así como más fuertecito, más agresivo al olfato, y el copale tiene un olorcito más dulce. De hecho, hasta relaja un poco. Y sí, es una tradición totalmente, bueno, no traída de afuera, sino es una tradición mexicana que se fraguó en el crisol de la historia, del contexto histórico mexicano, se fue fraguando conforme el paso de los años. Y esto llevó a lo que se festeja y a lo que se hace hoy en día, porque conforme cada periodo de historia que aconteció en México se le fueron añadiendo y quitando y poniendo cosas y festividades. Hoy en día las ofrendas tienen elementos decorativos de la época prehispánica, como la flor de cempasúchil, como el saumerio de barro, como los portacillos de barro, el papel picado con filigranas mexicas, pero son solamente elementos decorativos, no, no elementos de ahí de las ofrendas que se hacían antes hacia nada más para que te des un contexto. En el periodo azteca hubo más de 450 dioses que se conocen en la actualidad, y a cada dios tenía su diferente festividad y se le hacían sacrificios y ofrendas de diferente índole conforme a su festividad. Entonces, para que se haya hecho una recolecta de todo lo que se hacía conforme a los dioses, no tiene nada que ver, compañero. Y te digo, esto se ha investigado, ya se ha investigado, no nada más lo hablé por hablarlo. Les digo, de este investigador Paz, que no he podido dar con él quién es, pero hay muchos artículos respecto al Día de Muertos, la festividad de Día de Muertos, la Catrina, la muerte y todo eso. Y son archivos que están en la biblioteca de la UNAM, Biblioteca Digital de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional y Biblioteca Nacional, por si gustan consultarlos. Cambio, cambio. Teca, te digo, eso ya también va variando de región a región. En algunas zonas queman pétalos de flores de cempasúchil. Eso es lo que yo pensaba, fíjate, eso es lo que pensaba que era para los adultos, porque sí, ese es al menos en donde yo estoy, es lo que predomina más ese olor, el del cempasúchil. No vas si queman incienso, no se siente, pero mira, las iglesias, los panteones, casi todas las casas, en todas las casas le ponen flores a sus altares. Entonces
el incienso, si lo queman, ese casi no se siente, ¿eh? Porque, como ya sabes, la flor de cempasúchil es muy olorosa, primero que nada, y se va secando. A los que no conozcan, es como el eucalipto, tan fuerte, no tanto, ¿eh? Pero si ustedes conocen el eucalipto en primavera, ya ven las flores de eucalipto cuando florean, cómo sueltan ese aroma que lo puedes oler a kilómetros de distancia. Bueno, esta flor la siembran exactamente nomás para eso. Bueno, a lo mejor hay algunos que sí les gusta, ¿verdad?, comprarla todo el año, pero en México yo no la veo todo el año, ¿eh? Y se puede puede sembrar todo el año, pero no, especialmente la compran para esas fechas nada más, ¿eh? Y predomina ese olor, ¿eh? Al menos del lugar donde mi madre es. Cambio. Corre, no te alcancé a escuchar qué olor porque le quité volumen al teléfono. Cambio. ¿Alguna otra duda, aportación, comentario que tengan, compañeros? Aquí estamos. Yo me desconecto en 10 minutos más. Así que aprovechen. Cambio. Con todo respeto te lo digo, ¿eh? Me gustaría que trajeran a Fito, porque él tiene otra perspectiva, ¿verdad?, de cómo ve el Día de los Muertos. ¿Verdad? Un día nos dio una exposición, no en este canal, en otro. Pero sería bueno ver las dos perspectivas, ¿no? No como debate, no, sino como punto de comparación, ¿no? El punto que ves tú y lo que ve él. Cambio. Aquí un compañero, no te copié bien. Cambio. Pero que sí estaría bueno también hacer así como una mesa de debate. Cambio. ¿No te acuerdas de Fito o cómo se llamaba el señor ese que era vidente de ahí del Distrito Federal, Alex? Él habló mucho del Día de los Muertos cuando estábamos en esas fechas. Cambio. No creo que sea Filito, el Filiberto Toleo, el Fili, es de acá del canal. Cambio. Ese, Filiberto, sí, ese. Filito. Bueno, se me fue el nombre, pero sí, ese es. Y a ver que nos platique él que sabe de eso, porque me acuerdo. ¡Ey! Y me deben mi calaverita, ¿eh? ¿Te acuerdas? El fiscal me iba a hacer una. Bueno, casi me la dijo ese día, pero yo no la vi. Yo la quería de dulce para comérmela. Pero bueno, sí, estaría bueno, ¿eh? Mejor que lo hagan en noviembre, ¿no? Y ya lo demás del Halloween, pues tú sabes, todavía está en debate con México, porque no lo ven como... Es una celebración nomás, algo como el Santa Claus o algo así, ¿no? Porque yo no sé qué tanto ustedes sepan, pero Santa Claus no es así como, digamos, una celebración, no, eso nomás es un cuento de hadas, ¿eh? Bueno, al menos los que sabemos de dónde vino. Cambio. San Nicolaus, la historia rusa o alemana nórdica, casi es un dios o algo así. Cambio. Tema finalizado, compañero, tema finalizado. Entra a todas nuestras redes sociales.